¿Qué tal, muchachos? Buen día. Buen día, profe. Buenos días. Bien, Buenos días, profe. vamos a iniciar la clase de hoy viendo la parte conceptual de integración por partes, que sería nuestro siguiente tema. Y yo creo que nos llevaría la mitad de la clase más o menos. Y la otra mitad la dejamos para hacer una revisión y platicar algunas cosillas referentes a su examen, ¿sale? A sus trabajos. Igual, por si hubiera alguna corrección, alguna duda que se tenga, pues también ahí lo abordamos. Bien, en este caso, pues para la siguiente evaluación solamente nos toca trabajar dos técnicas por su complejidad, por sus bloques de ejercicios que vienen un poco más abundantes. Solamente serían dos, que es integración por partes e integración de integrales trigonométricas. Aquí es muy importante que nosotros tengamos claro esto. El hecho de que nosotros estemos trabajando ciertas técnicas de integración implica que tanto los trabajos como el examen correspondiente a esas técnicas deben resolverse los ejercicios con ellas. Esto lo menciono porque en algunos de los exámenes me están resolviendo o me resolvieron ejercicios en el examen pasado con integración por partes cuando todavía no la veíamos. No se vale, no es válido. En ese momento estamos evaluando otras técnicas de integración. Llegará el momento donde se evalúe integración por partes. Entonces, si nosotros nos adelantamos o resolvemos un ejercicio con alguna técnica de las que no hemos estado trabajando, de las que no se están evaluando, aunque el ejercicio esté correcto, no es válido. ¿Sale? Entonces, ajustémonos solamente a las técnicas que estamos viendo o que ya vimos, pero no a las que veremos. En este caso, iniciaremos con integración por partes, donde este tipo de integración surge por la necesidad de querer integrar un integrando que presenta dos funciones. Normalmente son llamadas U y V. Estas funciones se considera que son derivables, en este caso de la variable X, pero puede ser cualquier otra variable. El problema es que nosotros no podemos separar así de simple una integral de U por B, como lo haríamos con una integral de U más V. Si fuera U más V, U menos V, sin problema la separamos. Pero hablando de multiplicación o hablando de división, no se puede. La división, recordemos que podemos verla también como una multiplicación de un entero con una fracción. Entonces encajaría también en esta condición. Y el separar simplemente la integral de U por la integral de V no es válido. Por ello, se considera la fórmula de derivación asociada a diferencial, de tal manera que si nosotros tomamos en cuenta el diferencial de U por V, pues nos generaría una igualdad con U por la derivada o el diferencial de B, más V por el diferencial de U. Ahora, si nosotros a esta ecuación diferencial la integramos en ambas partes, del lado izquierdo se cancelará nuestra integral con el diferencial y solamente nos quedaría la V, que es esta, pero del lado derecho quedarían las dos integrales, ahí no se cancelaría nada. Ahora, una vez que se tiene esa cancelación, nos quedaría esta estructura, la cual podemos reacomodar. Ese reacomodo implicaría tomar esta integral y mandarla del otro lado a que acompañe al U por V. Al hacer ese despeje, realmente lo que estaremos encontrando es nuestra fórmula de integración por partes, donde nos dice que si nosotros tenemos una integral de dos funciones, normalmente esas dos funciones nada tendrán que ver
considerando un u y un diferencial. No se completarán, serán distintas. Entonces, tenemos esas dos funciones y a partir de ello consideraríamos el obtener, el u ya nos lo dan de inicio, aquí está. A partir de esa u obtendríamos el diferencial de u. De inicio también nos dan el diferencial de b. Y a partir de ese diferencial de b, nosotros encontraríamos la v, que es esta otra. La u dijimos nos la dan de inicio. Y una vez teniendo todos esos datos, es que podemos aplicar esta fórmula de integración. Entonces, este proceso requiere de un proceso previo de obtención de información a partir de u y a partir de diferencial de b. Ahora, ¿qué consideraciones nos presenta integración por partes? A ver, permítanme un momento. Ok, una disculpa, seguimos. Decíamos, hay algunas consideraciones que hay que tener con esta integración por partes, y más que consideraciones son algunas sugerencias, algunos tips. Obviamente este tipo de integración va encaminado a multiplicación de dos factores, aunque no necesariamente como tal deben de estar presentes los dos en la integral. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde tenemos uno o tenemos tres. Entonces, por lo regular son dos, pero no es necesario. Puede venir una integral de inicio que tenga menos o más factores y nosotros debemos de ajustarla, eso sí, debemos de ajustarla a que solo sean dos. ¿Por qué? Porque solo tenemos u y diferencial de b, no tenemos más. Entonces, esa sería una. La otra, por lo regular, vamos a tener integrandos que presenten funciones algebraicas y o trascendentales, donde podemos considerar trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, polinómicas. Por lo regular van a ser de este tipo de integrandos, donde decíamos, entre ellos, nada que ver para considerar una u y un diferencial de u. Este es lo que ya no se ajusta, y por eso ahora estamos considerando una u y una diferencial de b, donde esas dos funciones pues nada tienen en común entre ellas. Una parte muy importante es cómo elegir a u y cómo elegir a diferencial de b. Porque podríamos decir que ese es el primer acierto del ejercicio.
Si nosotros hacemos una buena elección, el ejercicio nos llevará a la solución. Si hacemos una mala elección, el ejercicio se volverá más complicado a la hora de aplicar la integración por partes. Ahora, ¿cómo hacer esa elección? La situación más básica, y que en algún momento yo recuerdo que fue la que ocupamos cuando estudié cálculo integral, era esta. Se tomará como U a la función más fácil de derivar y se tomará como diferencial de B a la que sea más fácil de integrar. Eso era lo que había y con eso era con lo que se trabajaba. Si le atinabas, pues qué bien, ya te permitía seguir con el ejercicio y llegar al final. Si no, había que regresar e invertir las condiciones. Y eso era lo que te ayudaba a aprender cuál era la opción más adecuada dependiendo de la integral que estabas trabajando. El día de hoy ustedes ya tienen algo adicional que les va a facilitar mucho la vida. El día de hoy ustedes tienen este apoyo, la famosa palabrita LEAT, la cual sus iniciales o sus letras de LEAT son las iniciales del tipo de funciones que están inmersas en la integración por partes, considerando logarítmicas, inversas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Y dependiendo de las funciones que tenga inmersas en la integral y del orden de aparición de acuerdo a esta flechita, nosotros elegiremos a alguna de ellas como U. Obviamente, lo que reste de la integral, la otra función, es la que será diferencial de B, en conjunto con el diferencial de X que traiga la integral. Aquí el único problema es que sí llega a haber confusiones en cómo elegir si una función es de qué tipo. La que no tiene confusión, creo yo, es esta, logarítmicas. Por lo regular, la mayoría de ellas presentarán logaritmo natural, pero también podría aparecer algún logaritmo vulgar, base 10 o algún otro tipo de base. Pero les digo, la principal es logaritmo natural. Y ahí no hay pierde. O sea, es muy fácil ubicar cuando una integral tiene un logaritmo. Y a eso le asociaríamos la condición logarítmica. Y ya dependerá la otra función que tenga, quién será la U. Donde sí llega a haber confusión es en esta y en esta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las dos tienen una condición trigonométrica. Solo que sí hay una gran diferencia. Decir que la función es trigonométrica es decir solamente que hay un seno, hay una cosecante, hay un coseno, hay una tangente, de cualquier ángulo. ¿Sí? Mientras que decir que es una inversa, estaríamos hablando que es un arco coseno, arco seno, arco tangente, o algunos autores lo ponen como con una condición a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1. Bajo ese criterio, esa, aunque también sigue siendo trigonométrica, es considerada como una inversa por el hecho de tener el arc o la potencia -1. Entonces, estas dos las vamos a identificar a través de eso. ¿Tiene el arc o no lo tiene? Si lo tiene, es inversa. No lo tiene, es trigonométrica. Y la otra confusión que se da es entre estas dos, algebraica y exponencial, porque tiene una estructura parecida también. Luego decimos que esta es una exponencial, porque tiene una potencia. No. Ojo, exponencial va a ser aquella que tenga una base constante y una potencia variable. Principalmente potencia variable. Esta exponencial puede ser una a la x, donde a puede ser un 3 a la x,
puede ser un 5 a la X, un 10 a la X. Por lo regular aparece con la condición de Euler una E a la X. Por lo regular aparece más esta. Mientras que algebraica es base variable y potencia constante. En otras palabras, podemos decir que las polinómicas son las algebraicas. Una X cuadrada, un 5X cúbica o algún polinomio en general. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las funciones que yo tenga, revisaré cuál de ellas aparece en primer condición y esa es la que será elegida como U. La otra, pues sí, estará inmersa en la integral, pero será considerada como un diferencial de B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Sale. Vamos a ver si es cierto que quedó claro. Todavía no subo los bloques de ejercicios para esta siguiente evaluación. Vienen en la página 80 del manual que estamos usando, pero bueno, aquí tengo algunos ejemplos. En un rato subiré el bloque completo. En esta primera, ¿qué tipo de funciones tengo? ¿Y quién sería U? ¿Qué dicen? Pues podría ser algebraica, profe. ¿Podría ser o es? Bueno, es. Ok. Y trigonométrica. Exacto. Contamos con una algebraica y una trigonométrica. Como no tiene el arc, pues no la puedo considerar como inversa, solo trigonométrica. Ahora, de ellas dos, ¿quién sería la U? La X cúbica. Exacto. Esta estaría funcionando como una U. Y ojo, todo esto estaría funcionando como un diferencial de B. ¿Qué pasaría si yo las elijo al revés y digo que la trigonométrica es la U? Pues lo que va a pasar es que al momento de hacer integración por partes, en vez de que me ayude a resolver la integral, se va a hacer más grande. Esta potencia va a incrementarse. Va a cambiar a x cuarta y si sigo a x quinta, x sexta y se va a hacer más grande y más grande y más grande cada vez. Eso me está diciendo que hice una elección incorrecta. En el momento que la elección sea correcta, la integral se va a hacer cada vez más pequeña. Aquí hay algo muy importante con este cúbico. De no existir, solamente necesitaríamos un proceso de integración por partes. Y al aplicar ese proceso nos va a quedar una integral chiquita. Ya no será por partes, pero quedará esa otra integral. En el momento que nosotros consideremos que este 3 se convierte o viene de inicio, en la integral viene de inicio un 2, una x cuadrada, esa otra integral requeriría de dos procesos de integración por partes, donde en el primer proceso este cuadrado se cancelará y quedará como un 1, como simplemente x. Y en el segundo proceso, esa x desaparecerá, dejando una integral chiquita. Entonces, dos procesos de integración por partes y terminamos. Pero el hecho de que sea un cubo implica que son tres procesos de integración por partes. Y al último, una integral chiquita con una condición trigonométrica. Aquí es donde resulta mucho más importante llevar procesos de renglón, no a renglón seguido, sino renglón por renglón, porque van a aparecer dependencias de nuevos resultados con referencias anteriores. Y junto con ese renglón por renglón, también es muy importante el uso de símbolos de agrupación, porque habrá ocasiones de que al momento de aplicar la integración por partes,
surja un signo, un negativo, un coeficiente que afecta a varios términos que salen de la integral. Y si no le pongo un paréntesis, si no le pongo un corchete, voy a estar afectando inadecuadamente. Y obviamente eso me va a generar problemas y todo el desarrollo se va a ir a la basura. Entonces, ojo aquí con procedimientos por renglón y uso de paréntesis o de símbolos de agrupación en general. ¿Qué pasaría con esta otra? Inversa. ¿Qué funciones son? A ver. Una inversa, profe. Es inversa. Aquí un error que luego cometen muy seguido, sí, en efecto es una inversa, pero dicen, la inversa es hasta aquí, órale, y tengo una algebraica. ¿Será? No, porque el 3x sería parte del arcoseno. Exacto. La inversa no es nada si no tiene un argumento. Entonces no puedo separarlo así, eso sería incorrecto. Debo dejarlo completo con todo y su argumento y decir que sí, esa es una función. En este caso, una función inversa, porque está presente el arc con la trigonométrica y junto con su argumento. ¿Y la otra función? Pues solamente tiene una. La otra yo la consideraría como que es un 1 que está ahí. No es necesario ponerlo, sabemos que allí está. Entonces diremos que esta que está presente, esta inversa, se comportará como una U. Y el diferencial de X se comportará como un diferencial de B. Así es como se trabajaría algún ejercicio de este tipo que solamente tiene una función. La función que esté presente será la U y el diferencial de X es el que funcionará como un diferencial de B. Entonces, lo que les decía, no es necesario que estén como tal dos funciones distintas, aunque sí, aquí asociamos a que la otra función es un 1, pero me refiero a que no es necesario, vamos, que esté el arco seno de 3x con alguna x cúbica, con alguna exponencial, no necesariamente. De la misma manera, puede darse el caso que tenga integrales con más de una función. Es un hecho que yo solamente tengo dos definiciones, solo tengo a U y tengo a diferencial de B. En este caso, pues tengo tres situaciones, no, una tendría que salir sobrando, o dos de ellas, considerarlas para transformarlas en una sola. ¿Cuál sería la adecuada? Pues estas dos. Hay una identidad que dice que el seno de 2 veces U va a ser igual a 2 por seno de U coseno de U. O sea, si aquí consideramos que U es X, seno de X por coseno de X sería igual a 1/2 del seno de 2X. Y con eso, pues nosotros reescribiríamos la integral. Diríamos, va a ser la integral de X por 1/2 del seno de 2X. Así. Obviamente, este medio, sin problema, lo podemos sacar de la integral, debido a que se está multiplicando, y dejamos todo esto aquí. Y lo que hicimos fue transformar nuestra integral inicial, que tenía 3 funciones, en una que solamente tenga 2. A partir de ahí, ahora sí podríamos decir qué tipo de funciones son
¿Y quién sería la u y quién sería el diferencial? ¿Qué dicen? ¿De cuáles serían y quién sería u? Es algebraica y trigonométrica. Exacto. Vuelve a ser una algebraica, la x, y tenemos una trigonométrica con todo esto. Esta sería nuestra u y este sería nuestro diferencial de acuerdo a la consideración de lo que vimos del IATE, ¿verdad? Entonces, si tenemos una integral que tiene más de dos funciones, tenemos que buscar la forma de un ajuste para que se convierta en dos nada más, porque son las referencias que tenemos para integración por partes. Si solamente tiene una, pues no hay tanto problema, ahí no es necesario como tal de hacer el ajuste. La que estará presente es la que se te considerará como u y lo demás sería diferencial de b. Si tuviéramos esta otra, ¿qué dirían? Exponencial. Ok, exponencial, Trigonométrica. Geométrica. trigonométrica. Y de ellas dos, ¿quién sería u? E a la X. ¿Seguro? Sería coseno de X. Exponencial y trigonométrica, ¿quién sería la u? Ah, sí, coseno. Sí, ¿verdad? Pues ojo, aunque tengamos distintas integrales que tengan un coseno, no siempre el coseno será diferencial de b, no siempre el coseno será una u. Dependerá mucho de con quién esté acompañado para la elección adecuada. Entonces, en este caso, el hecho de que esté acompañado de una exponencial obliga a que el coseno de x sea la u y que la exponencial junto con el diferencial de x sea el diferencial de b. ¿Sí? Pues importa mucho con quién estamos trabajando. ¿Sale? Bien, la idea de hoy sería esta nada más. Obviamente tener el panorama de cuál es la fórmula que vamos a estar usando, de dónde surgió. Ya ustedes sabrán si se la aprenden por las letras o si se la aprenden con la vaca que se va a la fiesta de uniforme, no sé qué relajos traen con eso. No importa, el chiste es que la tengan a la mano, vienen los formularios y que sepamos cómo aplicarla. La parte de aplicarla la veremos el día de mañana con algunos ejemplos. También otra parte importante, muy importante, que no nos confundamos con las funciones, que sepamos identificar cuál es cada una de ellas y dependiendo de las que estén presentes en la integral, sepamos elegir alguna de ellas como U. Les digo, esa parte de elección es primordial, nos va a ayudar a resolver ejercicio o nos va a dar problemas generando integrales más complejas. ¿Sí? Y obviamente, pues, esta pequeña referencia de estos ejemplos para de alguna forma ubicar los tipos de funciones, ver que no necesariamente la integral puede venir con dos funciones, puede venir con menos o con más, pero nosotros tenemos que hacer el ajuste a solo dos funciones. Bien, si no hay alguna pregunta, pues en cuanto a la parte conceptual de integración por partes, la dejaríamos aquí. El día de mañana nos enfocaríamos en hacer algunos ejemplos. Nada más para cerrar, esta integral también presenta algo muy peculiar. Hay algunas estructuras, esta es la más común, una e a la x con coseno, o podría ser e a la x con seno.
y se conocen como integrales cíclicas. Las veremos más adelante, veremos cómo resolverlas porque ya no es tan común como simplemente usar integración por partes. En este caso las cíclicas requieren de 2 integraciones por partes y después de ello unos procesos de despeje, porque por sí sola no termina la integral. El hecho de que sea cíclica implica que seguimos integrando y no vamos a terminar de integrar si no tenemos precaución y hacemos esos despejes. Pero bueno, lo vemos con un ejercicio para que sea más claro. Igual, esta también, integrales de ese tipo que están algebraica con trigonométrica, seno, coseno, o algebraica con exponencial, requieren varios procesos de integración dependiendo de la potencia de la algebraica. Entonces también se puede volver un tanto impráctico el querer resolver con la fórmula directa de integración por partes, resolver una integral que tenga una potencia elevada para esa algebraica. Entonces vamos a ver también un proceso que se llama método tabular para integración por partes, que va encaminada a estas estructuras y nos reduce mucho el tiempo de trabajo. Y el resultado, pues llegamos al mismo. Entonces, también vamos a ver esa parte, ¿sale? Entonces, por eso les decía, solo 2 técnicas de integración porque sí involucra más cosas y obviamente porque son ejercicios un poquito más entretenidos, más que complicados. Bien, entonces decíamos, si no hay nada más, si no hay alguna duda, le dejamos hasta aquí. Y pasaríamos entonces ahora sí a la referencia de su examen. Ya por ahí les subí a la parte de evidencia, subí sus exámenes, sus trabajos. Pueden descargarlos sin problema alguno. Este es el que les tocó a ustedes. Quería comentar, o bueno, iniciar esta otra parte de la clase comentando cuál era la idea de estos ejercicios. Creo yo que la mayoría eran ejercicios relativamente simples y ad hoc a lo que estuvimos haciendo en clase. Les digo, si utilizaron algunas otras alternativas, pues de entrada no eran válidas. Además de que la mayoría de ellas les generaban procesos al doble, al triple o más largos de lo que realmente tenían que ser. Entonces, primera integral, ¿cómo se hacía? Por división. Y ya se ponía la Pregunta. ¿Lo hacía así? No, era con una división larga. ¿Por qué no me convenía hacerlo así? Pues iba a tardar más, ¿no? Exacto. Por ahí hubo quien separó cada uno de los términos en el denominador y generó 3 integrales. La única que se iba a salvar era la última, la del 7, porque iba con logaritmo natural nada más. Esta a fuerzas ocupaba división. Esta también. Entonces no tenía razón de separarlos. Aparte de que cada uno de estos te iba a dar sus propios resultados que después tenías que combinar y simplificar. Entonces esto aunque se vale, no era tan adecuado porque te iba a tocar el doble o el triple de trabajo. Entonces, lo más adecuado tal cual, división de polinomios, tomar la casita, poner nuestro x más 3 y acá la cúbica. Y ya dependiendo de lo que nos dijera el cociente y lo que nos dijera el residuo, planteábamos las nuevas integrales. Ese era el caminito adecuado. ¿Por qué? Porque la idea era evaluar esa división de polinomios. Ojo, también hubo quien me puso ya nada más
el resultado a partir de lo que da el cociente y lo que da el residuo. La pregunta es, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué no me pusiste ninguna división? Entonces, a esos que hicieron eso, evalué el procedimiento que tenían nada más. Recuerden que el ejercicio es un todo, los 20 puntos es el todo. Si la mitad de ese todo no me la entregas, pues solamente tendrías la mitad de los puntos considerando que está bien el proceso. Claro está, donde vi que ya hubo chancho y que se pasaron información, por ahí les puse una nota y cancelé el ejercicio, ¿verdad? Esta otra, la 2, ¿por dónde era? Era haciendo un cambio de variable, ¿no, profe? Así es. Cambiábamos, hacíamos un cambio de variable, podría ser t, z, una u, y decíamos que x más 1. No era necesario ponerle potencia a la u, porque no tenía radical, tenía tan solo una potencia cúbica, pues no es necesario ponerle. A partir de ahí, pues despejábamos a x, y obteníamos el diferencial de x, ¿verdad? Y con eso era con lo que íbamos a hacer la sustitución de cada uno de estos términos para que quedara en términos de u. Aquí hubo quien primero separó y después hizo esto, no hay tanto problema, aquí no les afectaba tanto. Igual pudieron haberlo dejado junto todo y sustituir todo en una sola integral. Era lo más adecuado, pero igual si lo separaron, no afectaba tanto. Sí trabajabas un poquito más, pero no era tan grave, digámoslo así. Entonces, cambio de variable, perfecto. Esta, ¿qué dicen? Había que completar el trinomio. En esa y en esta, la idea eran dos. La principal, en efecto, era completar el trinomio, en ambas. Ya según si elegías alguna de ellas, pues la que elegiste, completar el trinomio. Esa era la idea principal. Pero también podía haber sido un cambio de variable, sin problema alguno. Entonces, la que hubieran elegido, cualquiera de las dos, era correcta. Creo yo, esta, la primera, si nos íbamos por cambio de variable, estaba muy sencillita. Completar el trinomio también no generaba tanto problema, nada más, ahí la situación era realizar las separaciones de las varias integrales que van surgiendo, pero no era tanto problema. ¿Qué era lo que teníamos que hacer de un inicio? Si nos fuéramos por completar trinomio, pues separábamos primero en 2, integral del 5x con todo el denominador, y luego menos integral de 3 con todo el denominador. Con la del 5x, el 5 lo sacábamos, completábamos el diferencial con inverso multiplicativo y aditivo y volvíamos a hacer una segunda separación. Nos quedaban 3 integrales, las dos últimas se sumaban, se restaban según el caso, y de ahí ya nos quedaban 2 integrales. La primera con u y de u, y la última era donde completábamos el trinomio. Ese sería el caminito. Aquí hubo algo raro que pues la verdad no supe qué onda, de dónde salió o qué. Hubo quien de aquí, en vez de hacer separaciones, ese 5 lo puso como común. A ver si me acuerdo cómo estaba. Lo puso como común, medio, 2x, menos 6. Este es el que hizo correcto, ¿verdad? Y luego déjenme ver. Y luego menos 3. Así más o menos estaría, así. Y aquí la integral. Eso es quien lo hizo correcto. Quien no lo hizo correcto, pues aquí le dejó el 3, o acá no le puso el 2, pero como que quisieron completar sin hacer separaciones.
Se vale, pero se complica más el asunto. Por eso la idea de que separaran era más fácil ubicar, más fácil visualizar qué inverso era el que íbamos a ocupar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hacerlo así, está afectando también al 3 y se está convirtiendo en un 6. Y si no tienes precaución, lo sigues dejando como 3. Entonces, por eso no quise yo dárselas así, sino a través de separaciones, que es más fácil de ubicar con qué vas a completar el diferencial. Pero bueno, también apareció algo así. ¿Qué otra apareció por aquí? No recuerdo. Esta fue la que más me... Pero bueno, la idea esta era que fuera por trinomio cuadrado perfecto. Igual si la hicieron por cambio de variable y estaba correcta, adelante. Esta también. Aquí el problema de esta, que se dio mucho, fue que no pusieron el corchete al factorizar el negativo. Porque nuestra cuadrática es negativa. ¿Y qué ocasionó esto? Que al momento que nosotros completáramos con nuestro valor C y cambiáramos al formato reducido del binomio al cuadrado, nos quedaran incorrectos los signos. Por un lado, y por el otro, que el valor de A cuadrada quedará diferente. Por este. Inclusive por ahí también hubo quien sí lo factorizó, dijo, ok, pero lo factorizó junto con el 3. Y acá estaba la otra parte. Y dijeron, pero lo dejo como raíz de menos 3, acá está la otra parte. Y luego ese lo saco de la integral. No tiene solución, profe, porque es una raíz negativa. Espérate, yo nunca les dije que eso salía de la integral. Ni siquiera les dije que debían de factorizar la constante que tuviera la cuadrática. Siempre les dije que esa constante quedaba inmersa en el valor C. Y el signo negativo nunca sale del radical, mucho menos de la integral. ¿Por qué? Porque ese negativo debe restituirse con los valores a cuadrada y o cuadrada. Y es lo que permite solucionar el ejercicio. ¿Qué hubieran tenido que hacer si lo hubieran querido hacer así? Pues lo que hubiera tenido que hacer es el 3, únicamente el 3, era el que se separaba, y el negativo seguía acá con todo lo demás. Porque tenía que restituirse con A cuadrada y U cuadrada. Así sí funcionaba. Entonces, ojo con esos detalles. Les digo, no los doy como sugerencia a la hora de hacer los ejercicios, porque ya me ha tocado ver en todos los semestres que he dado integral, que generan conflictos, generan confusiones. Entonces, lo que menos ha generado confusiones es lo que les digo, son los tips que les doy, es el cómo trabajar los ejercicios. Es lo que he visto que genera menos confusiones y más facilidad de desarrollo. Aquí también, no recuerdo si aquí en este grupo, para esta parte de trinomio cuadrado perfecto, el libro, el que les pasé, de donde saco los ejercicios, trae una formulita directa que yo nunca les dije que podían usar. ¿Por qué? Porque esa formulita nada más te dice, si tienes la estructura de este tipo de integral, define quién es este valor, no sé, A, B, C, D, E, y sustitúyelas aquí. Y ya te da una estructura de solución. La pregunta es, ¿dónde quedó el análisis? ¿Dónde quedó lo que estás haciendo? ¿Dónde quedó definir el U y el diferencial? Esto es una simple sustitución. Y eso no nos sirve en lo absoluto. Estamos regresándonos hasta un nivel de integración de preparatoria y si no es que está más bajo.
La idea de ahorita es análisis. Y por ello es que lo estamos viendo así. No a través de simple sustitución. Las de sustitución ya las vimos al principio y son las que por lo regular vieron en la prepa, con fórmulas directas. Ahorita son técnicas y dentro de las técnicas se requiere análisis. Por eso no les permití, ni siquiera les dije que existían. Por lo mismo, para que no las usaran. Y va a ocurrir lo mismo en integrales trigonométricas. Hay fórmulas directas de que compares y nada más sustituyas valores para llegar a la solución. Ojo, esas no las dejo usar. Si las usas, está incorrecto tu ejercicio. ¿Por qué? Porque debemos de trabajar identidades. Debemos de hacer el análisis de la integral con identidades, con álgebra. Después de evaluar el examen que incluya integrales trigonométricas, ya ahora sí, si quieres puedes usar las directas, puedes usarlas, no hay problema. Pero en la evaluación, en el tiempo que estemos analizando esas integrales, no se vale utilizar esas fórmulas. Entonces, ojo con eso. Esta otra, pues muy conocida, ¿verdad? ¿Cómo se hacía esa? Fue un bloquecito chiquito el que se trabajó, inclusive por ahí en varios ejercicios estuvo saliendo muy común. ¿Cómo le hicieron? ¿Qué dicen? ¿Ya nadie quiere hablar o qué? ¿No era por separación? Yo ni me acuerdo. Ay, acabas de hacer la evaluación, ¿cómo no te vas a acordar? Ok, sí, es una separación. Queda una integral de a cuadrada y u cuadrada y otra de u y diferencial de u. Aquí no hubo tanto problema, si acaso por ahí se les pasó el completar la integral, pero fue poco, no hubo gran problema ahí. Y la última, pues simplemente otro cambio de variable, tomando en consideración podrían haber sido dos situaciones, tomando una u cuadrada igual a x, y con eso les generaba la necesidad de otro cambio de variable, o igual también podría haber sido una u cuadrada igual a 1 menos raíz de x, en esta solamente se ocupaba un cambio de variable. Creo que de todos, el que sí dio un poco más de problemas fue precisamente por la factorización que les digo. Los demás no fue tan grave, los problemas normales, pero ese sí dio un poquito más de problemática. ¿Qué recalcaría de lo que vi así superficial? Pues cuestión de orden. Hubo muchos exámenes, trabajos que me agradó. Tomaron en cuenta la parte de trabajar renglón por renglón y eso les da mucho orden en sus trabajos, en sus ejercicios, mucha claridad del seguimiento que están llevando en la integral. Entonces, esa parte, quien lo hizo, muchas felicidades, hay que seguirle así, les va a servir muchísimo en lo que sigue. También pude ver por ahí pasos mágicos que me ponen un renglón y luego al siguiente renglón me ponen algo totalmente distinto, nada que ver con lo que había en el anterior, pero estaba incorrecto y ya está bien. Puro paso mágico. También me tocó ver procedimientos, les puse procedimientos de los del rollo, que un ejercicio que se resolvía en 3 pasos, me llenaron una hoja y poquito más, con puro rollo.
Está bien, pero recuerden que al final de cuentas la idea de este curso también es que seamos prácticos, que aprendamos a visualizar esas condiciones más prácticas que nos permitan encontrar la solución más concreta. Porque al final de cuentas pues las vamos a utilizar en otras materias. Y pues también había algunos que pues, ni idea tenían de lo que estaban haciendo en la integral, ¿verdad? O sea, fueron los pocos, pero sí, ni idea, pues, como no se prepararon para el examen, en lo absoluto. Entonces aquí sí la invitación a que trabajemos, a que nos preparemos. No tiene chiste que te presentes a un examen cuando no te preparaste, cuando no vas ni siquiera sabes a qué vas. Entonces, sí hay que poner un poquito más de nuestra parte en ese sentido, ¿sale? A partir de aquí, a partir de hoy, voy a considerar que nuestras clases van a ser a cámara encendida. Hoy no les dije desde el inicio, pero a partir de hoy, o sea, el día de mañana, cámara encendida. Porque algo me dice que en la clase, no digo que todos, pero gran parte, no está poniendo atención. Entonces, sí les voy a pedir cámara encendida y que los esté enfocando a ustedes, no a la esquina allá en el techo o no a otro lado, sino a ustedes, a que están atentos en la clase. Y obviamente, pues, como referencia final, los procedimientos adecuados o válidos en cualquier evaluación que hagamos serán única y exclusivamente los procedimientos que vemos en clase, obviamente que estamos, o que acabamos de ver para esa evaluación, o previos. Pero si me ponen un procedimiento que todavía no vemos, que viene más adelante, no sería válida para esa evaluación. Solamente los que son en su momento o previos. Con esto, pues, aseguramos que cada evaluación se está evaluando el tema que se está viendo. Llegará el momento que se evalúe el tema futuro y en ese momento será exclusivo de ese tema futuro, ¿sale? Bien, esta sería la referencia de cómo había que abordarlos. Al final de cuentas seguirán estando presentes, seguirán apareciendo estas integrales en lo que vamos a estar trabajando. No vamos a dejar de usarlas. Entonces, por ende, tenemos que seguir al pendiente de ellas. A los que ya revisaron sus ejercicios, sus exámenes, ¿alguna referencia, algún error de mi parte? Creo que no, profe, nada, no sé si al final me pudiera regalar unos minutitos. Sí, sin problema. Ok. Profe, yo no intenté el 6, pero creo que mejor lo hubiera hecho porque era por cambio de variable, ¿verdad? ¿Mandé? Yo no me aventé el 6, pero ese era por cambio de variable, ¿no? Es más sencillo. Sí. Si hubiera hecho ese. Ay. Sí, era un cambio de variable. Tal vez se ve algo groserón, pero si hubiera considerado una u cuadrada igual a 1 menos la raíz de x, el ejercicio es un ejercicio de 3 renglones. 4, pues ya con el resultado ya el reducido, 4 renglones. Te queda, después de aplicar, obviamente despejar aquí a x y aplicar todo, te queda una integral de esta forma. Te queda menos 4, integral de 1 menos u cuadrada al cuadrado por du. Te queda una integral de esas. Simplemente desarrollas el binomio, 3 integrales chiquititas, la resuelves y después sustituyes cuánto valía u en términos de x. Pero sí, cambio de variable. Si a mí me preguntan cuáles hubiera hecho yo, la que yo hubiera dejado
Bueno, 4 que yo hubiera considerado así de inicio eran estas 4. Y ya de estas 2, pues me echaba un volado a ver cuál de ellas. Pero las primeras 4 son las que yo hubiera elegido. Ya con eso ya aseguraba un 80. Y ya nada más me echaba el volado con una de estas para los otros 20. Pero bueno, eso es lo que yo hubiera elegido, ¿verdad? Bien, si no hay más, igual si alguien tiene, revisen con calma sus exámenes. Si hubiera algún error de mi parte a la hora de evaluar, de calificar, con todo gusto mándenme la referencia, mándenme en un chat y le damos seguimiento, hacemos la corrección respectiva, ¿sale? Y por hoy pues vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe.